Señoras y señores, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta semana más, al programa Costal de Pasión. Sean bienvenidos sobre todo para disfrutar de este programa de Semana Santa, que es lo que nos mueve, lo que nos gusta, lo que nos interesa al final y al cabo. Bueno, pues sepan que la semana anterior tuvimos esa primera sección de este año 2026, porque recuerden que ya veníamos realizando esta sección en este caso de Recorriendo la Pasión el año anterior. Por tanto, como fue la semana anterior ese primer inicio de sesión, hoy vamos a seguir disfrutando de la Semana Santa del Condado. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues evidentemente para conocer mucho más de cerca cómo viven la Semana Santa nuestros vecinos, también el entorno de Huelva. El pueblo de Ayamonte disfruta de una Semana Santa muy especial, muy querida y sobre todo pues con la devoción y la dedicación que en este caso pues es la tradición nuestra, la fe y sobre todo lo que evoca a esa artesanía local. Por tanto vamos a recorrer, como ya digo, para no extenderme mucho más, este sentimiento y este recorrido de la pasión y disfruten con este vídeo que nos han preparado nuestro realizador y que nos vamos a mostrar a continuación. Pues ya de vuelta nuevamente de haber visto esta procesión tan maravillosa que nos ha querido, pues en este caso, regalar nuestros compañeros, vamos ahora a seguir la entrevista en plató, porque como ya sabéis este programa funciona así. Tenemos evidentemente una entrevista en plató, una persona muy reconocida en la localidad y sepan bien, porque hoy hablamos con Óscar Hosto, artesano de Bollullos Par del Condado, que lleva más de 2 décadas dedicado al dorado y a la restauración, un oficio paciente y minucioso, que permite devolver la vida a piezas que forman parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Desde su taller, situado en un lugar muy especial, la casa de su abuela, en la calle La Cruz, que es donde ahí se ubica este taller,
Ha trabajado en imágenes religiosas, retablos, muebles antiguos y numerosas piezas que hoy forman parte del patrimonio de iglesias, ermitas y hogares de muchos pueblos. Óscar, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias estamos? a ustedes por haberme dado la invitación. Bueno, Óscar, un oficio muy especial el que te dedicas. De hecho, lo comentábamos fuera antes de cámara, que te debes sentir también muy orgulloso por tu trabajo y por todo lo que realizas, que es darle una segunda vida a esos materiales. Muy bien, sí. La verdad que es una gran responsabilidad trabajar para hermandades, para particulares, para todo el mundo, y la verdad que hay que trabajar bien y con responsabilidad. Trabajar bien, con responsabilidad y sobre todo con mucho cariño, porque sabemos que le dedicas mucho cariño a esto. La verdad que sí, ponerle cariño y interés en lo que se hace, un poco sentido común, y bueno... todo lo demás. Todo, ahí está. ¿Cómo surge la idea? Porque yo entiendo que una persona no se levanta por la mañana diciendo, oye, me voy a poner a adorar, ¿no? ¿Cómo surge la idea? ¿Esto desde pequeño ya se te notaba ahí esos pinitos por el arte? Sí, bueno, yo desde pequeño, a mí siempre me han gustado las manualidades, siempre siempre he estado en curso de pintura, de manualidades, y entonces, pues, más o menos sabía ya más o menos cómo iba a ser la cosa, ¿no? Y ya cuando fui un poco más grande, pues me apunté entré en los cursos estos de los módulos de banistería y dorado en la Escuela de Arte de Sevilla y en un curso de la Junta de Andalucía de restauración. Pero dices que no solamente esto queda aquí, porque la mayor afición y sobre todo lo que te evocó mucho más, que ya venía arrastrando, fue cuando empezaste a trabajar en un anticuario en Sevilla. Sí, ¿qué pasó ahí? Empecé a trabajar en un anticuario en Sevilla. Mis padres compraban antigüedades ahí en la calle San Pedro, en la Plaza San Pedro, en el centro de Sevilla, calle La Araña. Creo que lo conozco. Y el dueño de la tienda le dijo que si yo quería empezar a trabajar ahí, y entonces digo, pues claro, me gusta el mundo este y quiero probar a ver qué tal. Y ahí pues empecé a trabajar en un anticuario, de los más famosos que había allí en Vara del Rey, de allí en el centro de Sevilla. Y me llevé allí varios años y estuvimos restaurando bastantes cosas de clientes allí en Sevilla, de vasijas, de muebles antiguos, de halcones, de cómodas, y aparte también estuvimos restaurando una casa discográfica que está allí en el barrio Santa Cruz, en la calle del Agua, y lo que nos dedicamos en la casa discográfica esa fue la restauración del techo de madera, que tenía ya muchos años, y lo que es la restauración de las gárgolas de madera, y todas las ventanas de madera, todas las puertas, todas las cosas, y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Aprendiste mucho de aquella Sí, etapa, bastante. ¿verdad? Aparte, seguramente esté en muchos ordenadores de japoneses y chinos, porque todos los chinos que pasaban por ahí me hacían fotos. Mira qué curioso. ¿Sabes? Bueno, pues muy bien. Después decidiste formarte en ebanistería artística y más tarde en dorado policromía y además realizar un curso de restauración a través de la Junta de Andalucía. Por tanto, se certifica esa profesión con esos estudios que llevas por delante, ¿verdad? Sí, claro, tengo todos mis títulos y sí, vamos, una vez que tenga uno la titulación, pues es mejor, ¿no? Que no tener nada, ¿no? Yo creo que el que es artista siempre. Claro, no, bueno, sí, ya. Estos estudios lo que hacen es ayudarte a que sea aún más, ¿verdad? Exactamente, claro. Un refuerzo. Claro, en vez de los títulos no te engrandece o no te da más trabajo o lo que sea, pero bueno. Bueno, pero está ahí, ¿verdad? Están ahí y está, que no molesta ni estorba ni nada. Claro. Claro. Bueno, ¿y en qué momento sentiste que este era tu camino profesional, Óscar? Yo creo que eso viene solo, cuando te pones a trabajar y ves que te gusta, y pues cuando uno más chico quiere ser de todo, quiere ser todo tipo de futbolista, que es astronauta, que es de qué. Pero claro, cuando vas trabajando y vas estudiando y demás, te vas dando cuenta de lo que más o menos quieres tú realizar, qué trabajo quieres realizar, ¿no? A qué te quieres dedicar. ¿Tu primer trabajo cuál fue? Pues mi primer trabajo fue un reloj de pared de un cliente, de un vecino de Mazagón, de Bonares, de Juan, y ahí empezó todo. Ahí ya como el taller se empezó a formar,
las herramientas, las cosas que me hacían falta y demás, y ya poco a poco, pues a raíz de ahí se corrió boca a boca y demás, fotos y quiera que no, pues con eso ya se fue levantando la cosa. Muy bien, mira, para que veáis cómo de algo Claro, improvisado claro. puede ocurrir que, pues hace aproximadamente 20 años, decide dar un paso al frente, y muy importante además, montar su propio taller. Yo es que, vamos, yo pude trabajar allí en Sevilla, en anticuarios y demás. Eso es. Pero sí, en las prácticas que yo hice en ebanistería era como en un anticuario, allí por la zona de Sevilla, por el Nervión, por ahí. Había un anticuario por los polígonos carretera amarilla, y Sí. yo estuve trabajando allí, y me dijeron que si quería trabajar allí en el negocio, pero no, al final pues me monté por mí mismo y la verdad que hasta ahora, Qué bien. la verdad que muy bien. Pues mira, además lo hace él y tiene su taller en un lugar muy especial, la casa de su abuela. ¿Qué Correcto. significa para ti trabajar en esta casa? Hombre, yo me he criado ahí ¿Te has criado? y yo la verdad que es como si estuviera, es más, es mi primera casa, Primera casa. y donde vivo realmente es mi segunda casa. Anda, mira. Yo lo veo así, ¿no? Las horas, por tanto, se te hará, ¿verdad?, cortas, ¿no? Porque cuando tienes, Ya, te hombre, gusta lo que haces, claro, sí, sí. y aparte le añades el entorno, Claro, correcto. ¿dónde estás? Sí, hombre, la verdad que estoy muy a gusto allí trabajando, sí. Por tanto, cuando ¿recuerdas cómo fueron esos primeros pasos cuando empezabas? Aquellos elementos que comprabas para... Sí, bueno, los comienzos son un poco más complejos. Nunca son fáciles. Nunca son fáciles los comienzos. Y claro, sí, al principio cuando te van llegando las cosas, notas tú como un poco de nerviosismo, como mucha responsabilidad de cómo va a ser las obras, de cómo va a quedar y demás. Y claro, al principio es un poco más difícil porque no sabes tú la reacción del cliente, pero yo creo que en la experiencia, mientras más trabajo realices, más a gusto te sientes con tu profesión. Al principio la verdad es un poco complejo porque te da como mucha cosa cara al público de con lo que van a pensar de los trabajos, de cómo se ha realizado y demás, pero ya una vez que haces muchos trabajos ya te das cuenta de lo que tú llegas a hacer, lo que tú puedes hacer Y de lo que uno vale también. y de lo que uno, no lo que uno vale, sino lo que uno, la experiencia que coge uno con los trabajos y te llega a hacer todo tipo de trabajo que como que te quita el miedo de hacer cualquier tipo de trabajo, la Muy verdad. bien. Muchas veces vemos el resultado final, el brillo del dorado o una imagen ya restaurada, pero detrás hay muchas horas de trabajo artesanal. Cuando llega una pieza a tu taller, ¿cómo empieza realmente ese proceso de restauración? ¿Se hace una investigación en la pieza? ¿Cómo es? Sí, te llega la pieza, vamos, ya en situ en la iglesia o en casa del cliente ya se hace un estudio de cómo puede ser y demás, y después ya... ¿Y ese estudio que va en base de preguntas al cliente o a la...? Bueno, sí, se le pregunta al cliente qué es lo que quiere, mayormente el cliente sabe ya lo que quiere, y yo pues le puedo decir, sí, no, te va a quedar bien, te va a quedar... Y yo más o menos pues, le puedo dar mi opinión y mantengo con el cliente una conversación y va más o menos saber cómo va a quedar la pieza, qué es lo que quiere. Y claro, ya una vez si le interesa, me la da y ya me la llevo yo a mi taller y ahí le hago el estudio más profundo de cómo puede quedar, de lo que se puede hacer, más rápido, más esto, mejor, y hasta que ya se recuadra lo que es el estudio y después pues ya se empieza con el trabajo, minuciosamente, porque no se puede empezar tan rápido, hay que empezar lentamente con todas las cosas y hasta terminarlo. El correr es el enemigo de la restauración, el correr es el enemigo, hay que hacerlo todo con mucho sentido común y lentamente. Y no perder la paciencia. Y no perder, exactamente, no perder la paciencia, porque la paciencia es esencial en el mundo de la restauración. ¿Verdad? Bueno, también sabemos que el dorado es un proceso muy minucioso, Óscar. Pues preparar la madera, desde preparar la madera Claro, hasta preparar sí, sí. las bases para aplicarla. Luego, Correcto. ¿cómo es? Cuéntanos cómo es un proceso de dorado. Porque vemos un paso de la borriquita, sí, sí. o vemos un paso como por ejemplo el del cautivo, Claro. o ahora de la misericordia Sí. que está en proceso. Claro. Y esto dice uno, qué maravilla, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Pues la verdad que hay mucha elaboración, todo artesanal, con productos naturales que se elaboran y todo paso a paso, porque no te puedes confundir con un paso, porque si te confunde un paso va todo al garete. Tienes que empezar al principio y
el mundo del dorado es un poco complejo. La verdad que no tiene nada que ver, o sea, va ligado a lo mejor un poco a la restauración, yo lo veo así, pero es un mundo aparte porque tiene muchos procesos y como te equivoques en algo, en un miligramo de lo que sea, se te estropea el trabajo, la verdad que sí. Y aparte yo trabajo no con mascarilla, pero yo cuando trabajo con el oro delante no puedo respirar, no puedo hablar, tengo que respirar para otro lado para que no salga volando lo que es el oro. No vaya a ser porque se puede desintegrar si le da mucho viento se puede desintegrar el oro. Claro, porque son unas láminas muy finas, claro, al final, ¿no? Sí, son láminas muy finas. Muy finas y hay que tener mucho cuidado. Qué curioso, fijaros que hay detrás de cada profesión, claro, ¿verdad? Exactamente. Que uno después lo ve en la calle y dice, qué maravilla. Ahí está, brilla mucho, muy bonito, pero después no tiene nada que ver. Detrás lleva un proceso bastante complicado. Complejo. Además, también los materiales hoy en día, a como estaba anteriormente, han influido mucho, se han cambiado mucho, ¿verdad? Bastante. Hoy en día está el oro por las nubes, está todo muy caro y claro. Y ha subido bastante, tú ves también que ha subido mucho. Sí, el oro ha subido bastante de precio, pero muchísimo, una cantidad excesiva. Fíjate. Y cada vez creo que... O sea que al artesano no se le pone tampoco nada fácil. Claro. Eso quiere decir que si alguien pues de alguna hermandad o de tu taller va, el precio también incrementa, pero no porque tú pongas un precio elevado. Exactamente, no porque yo lo quiera, sino porque por los materiales cada vez son más caros. Y claro, uno intenta dejarlo a buen precio, pero es que, claro, uno ¿qué va a hacer? Tendrá que... Claro, no, por supuesto. Es que así. poner a un precio que esté asequible, ¿no? Para el cliente y para mí, ¿no? Algo intermedio, no sé. Imagino que una de las partes más complejas es decidir hasta dónde restaurar una pieza sin perder su esencia original. Esto ha ocurrido muchas veces. Exactamente, Oscar, sí. Que la gente pues hace lo que un criterio personal. Claro. De hecho, lo hemos visto también en la última restauración, pues de la Virgen de la Macarena, ¿no? Que ha hecho lo que este señor ha creído oportuno, ha considerado que la Virgen se sentía mucho más bella, pero quizás eso no ha sido recibido bien a la gente o a los hermanos. Sí. En este caso tuyo, ¿hasta dónde tú sabes dónde poner el límite de decidir o decir, pues hasta aquí, ¿no? Sí, claro. Tú vas trabajando la pieza o la figura o lo que sea y, claro, tú tienes que ver la antigüedad, tienes que ver lo que quién la ha hecho, un poco informarte de lo que tienes en la mano, ¿no? De la obra que tienes en la mano y según así, pues, tirar criterio o no tirar criterio y más o menos pues, saber lo que tienes tú que hacer, ¿sabes? Y con el criterio y con tu criterio pues, de hacer o deshacer lo que tú creas que tienes que hacer, ¿sabes? O sea, encontrar un equilibrio ahí un poco exactamente, de que tampoco le pongamos ahora... Hay piezas que no se pueden tocar por su tiempo, por su riqueza artística o lo que sea y no se puede, simplemente se protege para que dure un poco más, pero lo que es la esencia se deja, ¿sabes? Bueno, trabajos destacados que podemos ahora mencionar que a lo largo de estos años has realizado numerosos trabajos importantes. Por ejemplo, el dorado de los marcos de la ermita y trabajo en las imágenes y el trabajo también que has podido realizar en la imagen de San Pedro y San José, de allí de la ermita de Nuestra Señora la Virgen de las Mercedes. La verdad que sí. Cuéntanos cómo ha sido este proceso, porque estamos viendo esas imágenes. Sí, la hermandad de la Virgen de las Mercedes contactó conmigo, que veían que los cuadros, los marcos estaban un poco desgastados, tenían poco brillo y no decían tanto como dicen ahora y la verdad que me contactaron conmigo para que les dorara lo que es el marco y un poco de restauración de lo que es y de tensado de lo que es la pintura y el lienzo. Y fue, ya te digo, lo que es el dorado y después de San José y San Pedro, de San José y San Antonio, perdón. Se veía más oscura la figura y querían darle un poquillo más de luz. La verdad que estaban un poco sucias, estaban un poco deterioradas. El dorado de las túnicas muy apagado y entonces pues me lo dieron para restaurarlo y
y yo creo que han quedado bastante bien. Queda estupendo. Bueno, qué orgullo trabajar para tu pueblo también, ¿verdad? Sí, sí. También tenemos que recordar que, pues en este caso, restauró también la imagen de San José de la iglesia de Santiago Apóstol, que lo hacía mención, y tienes muy buen recuerdo además, ¿no? Sí, sí, la verdad que me gustó mucho, o sea, me gustó mucho restaurar San José. La verdad que quedó muy bien y trabajar para, o sea, hacer este tipo de trabajo que le ve todo el mundo, la verdad que es una gran responsabilidad y me gustó mucho, la verdad que disfruté mucho en esa restauración. Bueno, cuando se trata de una imagen tan querida y sobre todo que no realizas una imagen para un pueblo en especial o fuera de tu pueblo, ¿no? Lo dedicas a tu pueblo. Sabemos que Bollullo es muy crítico. ¿Cómo se siente uno? Esa responsabilidad que ahí toma uno un poco más especial, ¿cómo es? Bastante responsabilidad. Bastante, claro. ¿no? Yo cada vez ya más o menos cuando ya sabes tus posibilidades, ¿no? Y juegas un poco con eso. Pero no, yo lo llevo bien. La verdad que yo sé que el mundo del arte tiene mucha crítica, pero aunque hagas algo bien, siempre te van a criticar. Y a mí es algo que no me importa, la verdad que mientras que yo sepa que hago las cosas bien y demás y tengo mis criterios, no me preocupa las críticas, la verdad. Bueno, y según de qué crítica venga, ¿verdad? Que es la que no, hombre, claro, también, sí. Bueno, uno de los trabajos más importantes también, que no es por desmerecer ninguno, pero es, digamos, por lo recientemente que ha sido pues el retablo de la Virgen del Pasmo. Uno de los trabajos que ha resultado fabulosamente especiales en Bollullo, sobre todo destacarlo pues recientemente. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, la verdad que muy bien. Fue un equipo, trabajamos 4 personas. Yo me dedicaba a lo que era el dorado de la policromía. Después José Cadaval lo que es el esqueleto del armazón del altar, la madera. Después Taira Calvo hizo lo que es el cuadro, restaurado el cuadro del Nazareno. Y David Bernal hizo lo que es la restauración y el pintado del marco de la hornacina del altar, que la verdad que entre los 4 hemos hecho una magnífica obra. Yo creo que ha quedado bien, ¿no? Yo creo que, para mi punto de vista, yo creo que ha quedado bien. Le intenté dar el mismo tono de oscuridad del retablo principal y más o menos el mismo tono de dorado y demás, y yo creo que ha quedado bastante bien. ¿Y en qué condiciones venía ese retablo? Pues estaba bastante mal, la verdad. La carcoma se lo había comido casi todo, estaba hueco por dentro, la madera estaba muy mal, hubo que restaurar mucho lo que es el esqueleto, y la verdad que José Cadaval lo hizo muy bien porque él lo que hizo, él ahora la ha hecho por piezas. Si se rompe algo, se estropea algo, se desmonta la pieza y se vuelve a montar, ¿sabes? Y la verdad que bien, que estaba bastante deteriorado. Se le tuvo que quitar todo lo que tenía malamente y se aprovechó la madera que estaba más buena, mejor. Y en base a eso pues ya se empezó a hacer lo que es el retablo, en base a la madera que sobrevivió a la carcoma y a la termita, pues se empezó de ahí el trabajo. ¿Cuántas horas de trabajo habéis dedicado en esto, o has dedicado en esto? Incontable. Incontable. No te puedo decir. En un proceso de... Me he quedado sin verano este año. ¿Sin verano? No, hombre. ¿Verdad? No, pero bien, que muchas horas... Muchos meses, ¿no? Muchos meses de trabajo y de concentración, de mucho lijar, pues claro, el retablo lo que se ha hecho se hizo al estilo antiguo del estuco. Yo lo he querido hacer así, como estaba hecho el retablo antiguamente, y tuve que estucar todas las piezas y después lijarlas, y lo que más trabajo creo que me da es todo, pero el lijado y el estucado es bastante laborioso, pero da bastante resultado después. Fíjate. Bueno, lo vemos en la iglesia, ¿no? Claro. En la capilla de nuestro Padre Jesús. Está ahí expuesto. Tan maravilloso. Sí, ha quedado bien. También has realizado trabajo para hermandades, como las cabezas de candelabro y la cruz de guía de la misericordia. Sí. También antiquísima, además. Sí. ¿Cómo es trabajar con esas piezas que después formarán parte para una procesión, como vemos, cada miércoles? Pues muy bien. Santo. Hombre, yo cada vez que veo las piezas y entro en la capilla y las veo, pues, hombre, me da satisfacción, ¿no? De que las he realizado yo, ¿no? Y la verdad que muy bien, muy contento
y muy agradecido a las hermandades que confían en mi trabajo, la verdad. Bueno, su trabajo no solamente queda de forma local, porque también lo ha llevado a otros lugares. Por ejemplo, como Moguer, realizaste el templete del paso del Corpus, que ahí también lo vemos en pantalla, Sí, algo sí, maravilloso. la verdad que sí, que el convento Santa Clara confió en mi trabajo y la verdad que quedó bastante bien. O sea, ¿cómo fue participar en algo tan importante? Pues muy bien, bien, ¿no? muy agradecido, muy contento y ver que procesiona por las calles con algo que yo he dorado, vamos, que la verdad que muy bien. También ha trabajado en el altar de la Virgen del Rocío de la Ermita del Valle, en una restauración, una casa del barrio de Santa Cruz, con unas gárgolas que anteriormente nos recordaba en esta discográfica, sí, ¿no? Sí. Que hacías mención. La verdad que ahí se cogió bastante experiencia, porque yo era muy pequeño y la verdad que cogí bastante base de allí, de conocimientos de materiales, de un poco de todo un poco de la restauración, y la verdad que me vino bastante bien trabajar allí en ese anticuario y realizar ese tipo de restauraciones en el barrio Santa Cruz con esa casa discográfica, y la verdad que bastante, ¿no? Se aprende muchísimo, lo que es aprender, aprendí mucho, la verdad. Muchísimo además. Además de trabajo religioso, también restauras muebles antiguos, cómodas y piezas particulares, Sí. que también tiene un gran valor, ¿eh? Sí, no, la verdad que muy agradecido a todos los clientes y yo con mucho cariño y paciencia y lo intento dejar lo mejor posible. Y sí, muchas cómodas de familiares antiguos, de la familia. Historias de familia. Claro, figuras religiosas de bastante valor y bastantes años de familiares ya fallecidos de la familia que lo quieren tener de recuerdo, y bastantes muebles, la verdad que todo tipo de utensilios, de muebles y de cosas para restaurar, de todo tipo, vamos. De todo tipo, vamos, ahí te dedicas a todo. O sea de todo, cualquier claro. persona que necesite algo, claro. Ahí Óscar lo va a dejar todo perfectamente. Tipo de restauración. Bueno, el dorado y la restauración son oficios muy artesanos, además de muchísimos años, correcto. que requieren mucha paciencia. ¿Crees que hoy en día se está perdiendo estos oficios, estas tradiciones, como se hacía anteriormente? Bueno, puede ser que se pierda un poco, pues claro, cada vez hay más tecnología, cada vez las máquinas hacen el trabajo del hombre, pero bueno, también depende de los artesanos que le quieran pasar lo que es la varita a su siguiente, al familiar siguiente o al siguiente, a su trabajador que quiera darle su conocimiento y demás. Yo creo que por ahí vamos a seguir los artesanos, porque claro, el artesano que se dedica a esto no quiere que desaparezca, entonces Claro. ahora pondrá por todos sus medios que no desaparezca, se lo transmitirá a la persona que quiera, que crea que va a seguir su camino y demás, y yo creo que, vamos, no se debe perder, Bueno, yo creo que no, que es un oficio que no se debe perder, la verdad que no, porque como el artesanal no hay nada. Bueno, pues eso es verdad, y que se nota, ¿eh? Luego el final acabado de artesana, eso indudablemente. Después de más de 2 décadas dedicándote a este oficio, ¿qué es lo que más te sigue emocionando cada vez que empieza una nueva restauración? Pues la verdad que parece mentira, pero cada vez que empiezo a restaurar algo es como si empezara de nuevo, es como si la obra que estoy haciendo es la primera. Anda, qué bien. La ilusión es hacer feliz a la sociedad, a los clientes, y la verdad que me emociona todo, la verdad, porque todos los días se aprende algo nuevo en el mundo de la restauración y es un trabajo muy elaborado, muy laborioso, muy complejo, pero después a la hora de la terminación es muy gustoso, la verdad que gusta mucho. O sea, te emociona mucho cuando lo ves terminado y demás, y ves que has hecho un buen trabajo, ¿no? Y que el cliente esté satisfecho y contento, y la sociedad también, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que se puede sacar una conclusión muy clara y muy objetiva, que es que está enamorado de tu trabajo. O sea, que no cabe otra. Bueno, sí, me gusta. La ¿Otra verdad duda? que me gusta bastante, la verdad que sí. Muy bien. Quiero seguir mi trabajo. Muy bien, pues que sigas tu trabajo y que te veamos muchísimos años más, sobre todo regalándonos ese arte, Muchas gracias. pues esa restauración Sí, y sí. sobre todo dejando un patrimonio
pues que en el tiempo se Claro. deteriora, pero para eso está tus manos Claro. de artistas, que forma parte también de este legado que dejas Se para tu intentará pueblo. rescatar lo que se pueda. Pues Óscar, sin más decirte que muchísimas gracias por haber Gracias acudido a ustedes por la invitación, y la verdad cuando me lo dijeron me puse muy contento, pues la verdad que estoy aquí muy a gusto y muy bien, la verdad que sí. Muchas gracias por la invitación. Pues la invitación se te traslada para cualquier momento, por tanto tienes las puertas de este canal abiertas a tu entera disposición para lo que se te ofrezca. Vale. Y sobre todo para presentarnos esos trabajos que tanto nos gusta cómo realizas. Sin problema, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues nosotros seguimos nuestro programa, hacemos un descansito, un alto en el camino y volvemos ahora a retomar fuerza con una de las siguientes entrevistas que vamos a tener en un segundito aquí en este plato. La cerámica es historia viva de Andalucía, desde antiguos talleres artesanos hasta los retablos que hoy decoran iglesias, plazas y calles. Este arte ha contado historias, expresado devoción y ha dejado huella en el tiempo. Muchos de estos retablos que admiramos en templos o rincones de nuestras ciudades llevan la paciencia, el fuego y el talento de auténticos maestros artesanos. Hoy nos acompaña uno de esos artistas que mantiene viva esta tradición, pintor y ceramista, nacido en Villalba del Arcor, cuyas obras se encuentran repartidas por distintos puntos de Andalucía y muy ligadas al mundo cofrade. Vamos a conocer más de cerca la trayectoria de Carmelo del Toro Ponce. Carmelo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, un placer estar aquí con vosotros y nada, dispuesto a dar a conocer el oficio al cual me dedico. Bueno, la presentación yo creo que se ha quedado corta para todos los trabajos que tienes hecho y sobre todo lo que vamos a ver un poco más adelante, Carmelo. Pero sí que me gustaría preguntarte, antes de nada, es ¿cómo te das cuenta que quieres dedicarte a esta dedicación que haces tan bonita, como es la cerámica? Bueno, pues desde pequeño, ya estando en EGB, destacaba por mis cualidades artísticas. Yo pienso que aunque uno va mejorando sus cualidades a lo largo de su trayectoria y la vida, pero pienso que el artista en los distintos gremios nace con ese don, con esa venita de artista, y ya desde pequeño destacaba por mis cualidades. Incluso los profesores de EGB le decían a mis padres que me tenía que dedicar a algún oficio relacionado con el arte. Y hablando de esos primeros pasos, ¿cuál fue tu primer pinito y sobre todo esa primera obra que realizas? Bueno, mi primera obra así a la calle, digamos expuestas a la calle, he realizado distintos trabajos utilizando distintas técnicas, siempre de forma autodidacta. He trabajado a pastel, a óleo, sobre tela, sobre madera. Técnica complicada además. Bueno, son distintas técnicas, pero bueno, mis cualidades artísticas me facilitaban hacer ese tipo de trabajo. Y quizá mi primer trabajo que hice para la calle fue los carteles de las fiestas patronales de mi pueblo, de Villalba. El ayuntamiento me lo encargó y hice una serie de carteles los primeros años, y después fueron concursos que también tuve la suerte de ganarlo, y tengo una serie de carteles realizados para las fiestas de mi pueblo que es muy bonito. Tener una carrera como la que tienes, con una gran trayectoria, no ha sido fácil este camino, pero me gustaría saber y conocer, y también que las personas conozcan de ti, ¿quién ha sido la persona que más te apoyó durante toda esta trayectoria? Bueno, la familia creo yo que es lo más importante, ¿no? En esta trayectoria como artista, para lo bueno y no tan bueno, la familia es súper importante, el apoyo de la familia es fundamental. Y yo pienso que aunque no nos dediquemos al mismo oficio, mi madre, es modista, con muy buenas cualidades, y ese don que tiene ella de paciencia, de pulcritud, de buen hacer, me lo ha transmitido a mí en distintos oficios, pero como te he dicho, ese don, esa paciencia para hacer un trabajo y esa dedicación, pues pienso yo que me lo he heredado de mi madre. Te formaste como delineante en el Politécnico de La Rábida. Esa base técnica, ¿cómo ha influido después de tu forma de diseñar y componer en tus obras? Bueno, pues es muy importante. Es muy importante, tanto mis cualidades artísticas me ayudaron mucho a la hora de realizar
esa etapa de delineación me ayudó mucho a la hora de proyectos, de decoración y eso, y los conocimientos técnicos que adquirí al realizar delineación me ayudan mucho a la hora de replantear un trabajo, de las proporciones, que es súper importante en una obra, ¿eh? Es súper importante a la hora de enfocar una obra, tener claro la distribución de la imagen, que tienes que tener claro que las caras, sobre todo de las imágenes, tienes que salvar la llaga de los azulejos a la hora de distribuirlo, y la decoración, la decoración ornamental del retablo también es una cosa importante que enriquece mucho a la obra, y tienes que tener claro y unos conocimientos técnicos a la hora de desarrollarlo y que quede lo mejor posible, claro. Y sobre todo esa composición de la que mencionabas anteriormente, porque para tampoco sobrecargar ni saturar la imagen que estamos viendo. Exacto, exacto. O sea, que el fondo es tan importante hay como la trabajos imagen. que no requieren ornamentación, solamente con la simple imagen es suficiente para, estando bien hecho, es suficiente para que el trabajo sea una maravilla. Y hay otros trabajos que sí, que se le hace una decoración, pero siempre en la justa medida, ¿eh? Que una cosa ni que sea excesivo ni que sea ridículo. Entonces requiere un estudio y que estéticamente quede lo más bonito posible, claro. Bueno, para muestra un botón, Carmelo, también podemos ver en este plató que has querido traer una imagen de cerámica perfectamente que tienes y mantienes en tu estudio. Pues ahí no hay mucho recargado, sí, simplemente es un fondo, la imagen y un fondo liso. La imagen, no le hace falta nada. Ya está. Exactamente. Y la imagen te está hablando, Sí, evoca totalmente. esa pues forma. Hay veces que en la decoración se incluyen motivos, textos, escudo de la hermandad, que todos esos motivos hay que englobarlos en una decoración ornamental, pero hay veces que tanto para hermandades o para particulares que solamente quiere la imagen y no necesita nada más. Son imágenes conocidas que no hace falta que le ponga incluso la cartela inferior con su nombre. Fíjate qué curioso, ¿verdad? A lo largo de tu carrera has trabajado sobre diferentes soportes y ya lo mencionabas antes, pergaminos, telas, maderas y cerámica. ¿Cómo influye cada material en tu manera de expresarte como artista, Carmelo? Bueno, influye, son distintas técnicas. ¿Cuál es más fácil, dependiendo más del difícil? soporte donde tengas que hacerlo, la cerámica es muy difícil. Es muy complicado. Es muy difícil. Yo creo que la persona que pinte cerámica o trabaje la cerámica puede pintar óleo, puede pintar acuarela, puede pintar, pero no todas las personas que pinten a óleo o acuarela tienen la capacidad de pintar a cerámica, porque la superficie no es fácil. El esmalte crudo absorbe muy rápido lo que es el color y tienes que tener ya una destreza, una pulcritud a la hora de realizar el trabajo, que no es fácil la superficie sobre la que se realiza la cerámica, y además que los colores no son realmente lo que tú estás viendo cuando lo estás dando sobre las piezas de cerámica. El juez de este trabajo finalmente es el horno, y los colores cambian mucho cuando salen del horno a cuando tú lo estás pintando en crudo, digamos. Y luego que tampoco me parece a mí que pueda haber una marcha atrás para una equivocación, ¿verdad? Bueno, hay... ¿O sí? Sí, hay cosas que se pueden corregir y hay cosas que no tienen corrección, claro. En el proceso de elaboración es preferible que el trabajo o que la obra quede más bien con tonos claros, que tú puedas oscurecer, a que te sedas de color y salgan oscuras, que es muy difícil de aclarar, claro. Las pinturas también entiendo que sean especiales porque se someten a un exterior, un interior y luego unas cualidades del tiempo. Sí, claro. El trabajo una vez finalizado, una vez que se realiza todo el proceso de elaboración del trabajo, estas piezas están cocidas a 980 grados, cerca de 1000 grados, y eso está expuesto a la intemperie, a la calle, sin ningún problema. ¿Necesita alguna recomendación más tarde de un mantenimiento o tratamiento de la misma o no? No. Simplemente... No, bueno, limpiarlo. La limpieza, pero por el hecho de que pueda coger suciedad del exterior, polvo o algo, pero que después es una obra que no necesita un mantenimiento, ¿sabes? Claro, qué curioso. Hay trabajos también, bueno, también es importante el lugar donde esté colocada la obra, porque no digamos en un corto espacio de tiempo, pero si observa, por ejemplo, porque en Villalba pasa, ¿no? Hay trabajos
de retablos antiguos que están puestos en la calle, y dependiendo de la zona donde está puesto, que lo combaten más los agentes atmosféricos, pues están más deteriorados aquellos que están más expuestos a los agentes, a otros retablos de cerámica que están un poco más protegidos y están prácticamente intactos. Claro. Entonces es importante también el sitio donde va colocada la obra, si lo combate más el sol, el agua. Entonces todo con el paso del tiempo, no digamos que en un corto espacio de tiempo, con el paso del tiempo puede que ya el esmalte pueda sufrir algún deterioro y demás. Y lo bueno también es que las instituciones a nivel, en este caso locales, provinciales, mantengamos ese patrimonio, ¿no? Digamos de protegerlo con una base de metacrilato, cosas que no pueda tampoco perturbar mucho la imagen. Creo que es importante. Sí, hoy en día se protege, algunos retablos están protegidos por el hecho de los actos vandálicos, más que todo por eso, ¿no? Porque le pueden hacer cualquier daño. No lo protegen porque se vayan a deteriorar con el tiempo, porque, bueno, generalmente no se deterioran. Son protegidos más que todo por el acto vandálico. El acto vandálico, muy bien. En 1999 comienzas a trabajar en un taller de cerámica en Benacazón y conoces a Ángel Lora. ¿Cómo recuerdas esa etapa de aprendizaje y sobre todo de tanto enriquecerte de este señor? Bueno, bien, muy bonita. Fueron mis inicios, ¿no? Empecé mi etapa como ceramista a raíz de que yo, como le hacía algunos trabajos al Ayuntamiento de Villalba, y este taller le suministraba trabajos al Ayuntamiento. Entonces preguntó si había alguna persona que tuviera cualidades artísticas para ingresar en el taller. Se acordaron de mí, me lo dijeron y me acerqué al taller de cerámica de Benacazón, me presenté, me hicieron una prueba pictórica, ya te digo que sin saber nada de cerámica hice lo que pude, pero bueno, con muchos nervios, la verdad, hombre, con muchos nervios, la verdad que no salió mal y me aceptaron como aprendiz, claro, ¿verdad? Porque empecé de aprendiz. Allí estaba Ángel también, cuando yo llegué, y bueno, Ángel me inició y me fue dando toda la información y todos los pasos que se necesita para empezar. Empecé por lo más básico, que eran rótulos, letras, cositas para irte soltando y tener destreza con los pinceles y con la superficie, donde realizas el trabajo. Vamos, que aprendiste muchísimo allí. Y bueno, la verdad que una etapa bonita. Bueno, los principios fueron difíciles porque no es fácil, pero la verdad que mi afán de superación, ya Ángel se tuvo que ir del taller porque le salió también una plaza de profesor en la escuela de Gelbe y yo me quedé al frente del taller, y mi afán de superación, pues bueno, en poco tiempo, ya desde lo más básico ya empecé a realizar zócalos, a realizar cenefas y bueno, y terminando por las imágenes religiosas, los retablos cerámicos, que en el gremio yo considero que es lo más difícil. Es lo más exigente y lo más difícil. Y solo con verlo, que lo estamos viendo aquí, que es una maravilla, no le falta ni un detalle. Una auténtica maravilla, digamos que... Bueno, y muchísimas imágenes que están apareciendo y que vosotros en casa podéis estar viendo gracias a los compañeros, y que nos quedamos maravillados al todo escucharte, sobre todo mencionar estas imágenes, Carmelo. Muchos admiramos el retablo terminado, pero pocos conocen todo lo que hay detrás. Por tanto, a mí me gustaría que también, si nos puedes contar ese proceso sobre la idea inicial y ya pues esa ejecución previa que se tiene antes y después de finalizar la obra. Sí, bueno, es un proceso, tiene un proceso de elaboración bastante amplio. Voy a decir a simples rasgos de qué consta todo ese proceso de elaboración. El primer contacto con el cliente me expresa su gusto o lo que quiere realizar en cerámica, bien un retablo, bien sea un retablo o cualquier obra, un zócalo, un rótulo, un mural. Todo tiene su misma elaboración, como yo digo, desde un simple número de calles hasta lo más complicado, que es un retablo cerámico. Pero bueno, el primer contacto con el cliente, donde te expresa lo que quieres realizar, y generalmente, primeramente, no siempre, pero se realiza un boceto previo antes de ejecutar o de realizar el trabajo. Hay veces que el cliente me trae lo que quiere realmente que le realice, o hay otras veces que me deja carta de libertad y que yo exprese, dándome el cliente las pautas que quiere y cómo lo quiere,
que yo exprese y le desarrolle un boceto del trabajo que quiere el cliente. Una vez que tenemos el boceto ya aceptado, pues empezamos a trabajar ya sobre la obra. Primeramente, dependiendo del tamaño del retablo, de la obra, pues necesitaría un número de piezas, el número de piezas que necesite para hacer el trabajo. Esas piezas son esmaltadas a mano, un esmalte, son esmaltadas a mano las piezas. Porque esas piezas te llegan en barro. Las piezas yo las compro en barro. En barro, totalmente ¿vale? natural. En distintas medidas, que hay un almacén donde suministran claro. el material, distintas medidas, pero yo la compro en barro. Yo realizo mi propio esmalte para darle un sello personal a mi obra y a mis trabajos. Yo realizo mi propio esmalte y esas piezas son esmaltadas a mano. Se esmaltan a mano, se limpian todos los cantos, todo, y se dejan preparadas para una vez que esté ya las piezas que conforman el retablo, el dibujo ornamental o la imagen que queremos desarrollar en el trabajo se amplía a tamaño real. Una vez que tenemos la imagen y el dibujo ornamental ya a tamaño real, pasamos al proceso de picado. El picado se trata de, con una pequeña agujita, vamos picando todos los contornos, bien sea una letra o un número, o bien, si es una imagen, una imagen, todos los detalles de la imagen se van picando con el punzoncito para posteriormente ese dibujo colocarlo sobre las piezas de cerámica y con una muñequilla de carbón, el carbón que se puede coger de la chimenea y eso, se machaca y se hace una muñequilla con el carbón y con esa muñequilla se frota sobre el papel que ya tiene hecho los orificios a todos los detalles de la imagen y se calca el dibujo sobre las piezas de cerámica. Qué curioso. ¿Sabes? Todo está punteado, todo es, eso es con lujo de la persona una vez que yo le muestro el proceso y ve tantos puntitos para enlazar, después perfilar, darle color, se pone la mano en la cabeza porque la verdad Totalmente. que es un proceso, es un trabajo de chino. Y nunca mejor dicho, chino, laborioso al máximo. Mucha paciencia y hay veces que cuando son imágenes de las vírgenes, que es el trabajo más elaborado y más dificultoso a la hora de... Las vírgenes, ¿no? Claro, porque por el ajuar que tiene, por la corona, el manto, el bordado, todo tiene muchísimo más trabajo, ¿no? Entonces, cuando estoy haciendo ese proceso de picado, tengo que tener en el taller otro trabajo para no dedicarme todos los días a ese proceso de picado, porque terminaría un poco saturado, ¿sabes? Entonces, un rato lo dedico a picar y otro rato lo dedico a pintar, aunque sea otro trabajo, ¿vale? Pero una vez que tenemos ya el dibujo, digamos, o la imagen estarcida en las piezas, pues se colocan en el tablero de trabajo y esos puntitos que hemos creado se van perfilando con un pincel fino, se van perfilando todo y ya tú vas viendo, al unir todos los puntitos, vas viendo la imagen que tú has calcado en las piezas. Se perfila y se le da color, ¿vale? Una vez que ese primer proceso es el esmalte es crudo, entonces se le da el color y una vez que tenemos ya la base hecha y el color porque tiene su proceso, pues pasaría por el horno. Y yo te digo, bueno, cada ceramista tendrá su forma de trabajar. En mi caso, que me dedico la mayoría de mis trabajos, hoy en día el 80 o 90% de los trabajos que realizo son retablos cerámicos. Y cada pieza de un retablo cerámico pasa como mínimo de 5 a 6 veces por el horno para conseguir esa calidad artística, la terminación. Eso no se puede conseguir con una cocción. Y a unos grados determinados importantes. Sí. O sea que... Ese proceso de cocción, que tiene primera cocción, segunda cocción, tercera cocción, va hecho a una determinada temperatura para una vez que tiene ya dado una cocción, tú trabajas sobre el azulejo ya vidriado. Lo que pasa es que se cuece a una temperatura baja, no alta, para que la superficie quede porosa y tú puedes trabajar, poder pintar sobre el azulejo vidriado, pero que sea poroso, que no sea con mucho brillo, para que el aglutinante con el cual tú mezclas los óxidos puedan agarrar a la superficie. Y bueno, ese proceso
cada cocción que tú vas dando, vas mejorando todos los contrastes del trabajo, los brillos, las sombras, ¿sabes? Y bueno, es un trabajo, es un proceso que a lo mejor contado o dicho así en palabras resulta un poco claro, pero hay que verlo, claro. Hay que verlo. Entonces eso, visitando el taller y explicándolo conforme yo lo voy haciendo, pues es más... Vamos a cogerle la palabra. Es más... como digo, no sé, es más bueno, pues, gratificante porque vas viendo el resultado del proceso que yo voy haciendo, ¿no? Es más pedagógico a la hora de tú claro. ir paso a paso y dices, oye, pues mira, pero que al final yo creo que estamos alucinando, yo personalmente y la gente que está en casa también escuchando esta entrevista, porque uno no se puede pensar el nivel que tiene esto y aparte que yo creo que a medida que vaya la obra, el tamaño de la obra creciendo, sí, mucho más el trabajo. ¿Cuánto tiempo puede durar? Imagínate, hay trabajos que tienen miles de piezas. He hecho la decoración del altar mayor de Valverde del Camino, eran 1.600 piezas. 1.600 piezas. De 1428, todo esmaltado, todas las piezas esmaltadas a mano y siguiendo el mismo proceso que un simple rótulo. Igual. Un trabajo que ya pocos hacen. Son trabajos que yo pienso Carmelo. que son trabajos que se realizan una vez en la vida. Y tener mucha paciencia. Esto es que quede claro, porque la persona la paciencia que es fundamental. Aquí tener prisa me parece a mí que como que no iría mucho con la... La paciencia es fundamental, es una virtud que, bueno, que tengo, porque sí, tienes que tener mucha paciencia. Mucha paciencia y sobre todo amor por lo que hace. Totalmente. Eso es así. Está enamorado de lo que hace y se te nota. Y, por ejemplo, yo me paso prácticamente todo el día en el taller y a mí los días se me pasan volando. Anda. Y yo me quito ya de noche del taller y estoy ya pensando cómo voy a empezar mañana, cómo... ¿Te gusta? ¿A qué hora entra en el taller, Carmelo? Dependiendo de la exigencia, de la prioridad del trabajo, sí, eso, este verano pasado ha habido días que he entrado a las 4 de la mañana. O sea, has entrado a las 4 de la mañana y ¿a qué hora has terminado? He entrado este verano a las 4 de la mañana y he salido a las 11 de la noche. Fíjate, a ver si no es realizando el retablo cerámico en honor a Nuestra Señora de los Dolores del Cerro del Águila. Qué bueno. Es un retablo cerámico de 3 por 4 metros aproximadamente, la Virgen a tamaño real, y tenía fechas de entrega y de inauguración y tenía que cumplir los plazos pactados. Entonces, hay veces que surgen algún problema, pero bueno, mi compromiso era de entregar la obra en el plazo. Y un trabajo, imagínate tantas piezas con el mismo proceso que yo he explicado y pasando cada pieza de 5 a 6 veces por el horno, cada pieza. Y más cuando se trata de un trabajo... En ese volumen de trabajo, porque todo lo hago en un tablero aproximadamente de unos 50 por 1 metro y después tengo que ir enlazando ese trabajo que de tanto volumen, tengo que ir enlazando una parte con otra, porque todo no me cabe. Hay trabajos más pequeñitos, por ejemplo que me cabe entero en el tablero, pero hay otros trabajos que son más grandes que tengo que irlo haciendo por trozos y después irlo enlazando. Claro. Unirlo, me parece genial. Pues dices que en 2006 decides abrir tu propio taller. De hecho, ya lo hemos escuchado y se ha adelantado un poquito, porque dar ese paso supone mucha responsabilidad también, Carmelo. Entiendo. ¿Qué significó para ti apostar de lleno por este oficio? Porque ya no era el alumno ni el aprendiz, ahora era la persona profesional con un nombre y un sello propio. Sí, pero bueno, yo cuando di el paso y decidí montar taller propio, fue a raíz de que hice algunos trabajos eventuales en casa, estando trabajando todavía en el taller de Sevilla. Y bueno, mi propia familia, amigos y eso me animaban a dar pasos. No es fácil, porque no es fácil teniendo un trabajo que yo tenía, dar paso y empezar desde cero, porque yo empecé prácticamente desde cero, no tenía un nombre, yo me tenía que hacer un nombre, y en este oficio, como en muchos oficios también, lo más importante eso es la publicidad, ¿no?, de tus obras. Entonces los primeros años o los primeros pasos fueron difíciles, me tuve que promocionar en ferias cofrades, y bueno, visitando también hermandades y contactos que yo tenía con hermandades también me abrieron sus puertas para realizar los primeros trabajos,
Y bueno, fue a raíz de mi primer trabajo concretamente, fue para la Palma del Condado, la imagen de María Auxiliadora, que está puesta en la Plaza de España, justamente en la parte superior de la confitería del Valle. ¿Esa zona del Valle? Ese fue mi primer trabajo que yo hice para la calle y lo hice para la Palma del Condado. A raíz de ese trabajo, muchas hermandades de La Palma pues confiaron en mí y me encargaron más obras. Y bueno, ya gracias a Dios, pues como yo digo, el buen hacer que uno intenta desarrollar en su trabajo, pues te van abriendo puertas y te hacen de que nuevos clientes vengan a buscarte. Muy bien. Habla siempre de 4 pilares: arte, tradición, esmero y calidad. ¿Son esos valores los que intentas transmitir en cada obra que realizas? Pues sí, la verdad que me baso en esos 4 pilares, lo considero fundamental en mis obras, ¿no? El arte, que está desarrollado en cada una, por pequeña que sea la pieza, es arte lo que va expresado en ese trabajo. Tradición, porque es una superficie con una tradición inmensa, ¿no? La cerámica, pues es un arte y una tradición que, bueno, de siglos, ¿no? Arte, tradición, esmero, que es con el cual yo desarrollo todo mi trabajo, con mucho esmero, con mucha paciencia, con mucha pulcritud y calidad, el resultado final de la obra. Y profesionalidad, también añadiría yo. Exactamente, sí, calidad, que es lo fundamental. Es que la calidad de un trabajo terminado, y es la mayor satisfacción para mí y para la hermandad o el cliente que me encarga el trabajo, claro. Carmelo, entre tus trabajos destaca el cartel conmemorativo de la medalla de la ciudad de Huelva a nuestro Padre Jesús de la Pasión. ¿Cómo viviste la oportunidad de realizar una obra tan especial, sobre todo para nuestra provincia, para Huelva? Sí, la verdad que fue, bueno, yo ya con la Hermandad de Pasión había tenido contacto porque le había realizado algún trabajo en cerámica y me confiaron en mí para que le realizara ese trabajo, ¿no? La verdad que, como te he dicho, me cuesta trabajo de cambiar, una vez que estoy ya metido en la cerámica, realizar un trabajo que me resulta fácil, ¿no? Como te he dicho, pasar de la cerámica al óleo me resulta fácil, es más complicado pasar del óleo a la cerámica. Sí, bueno, pero la responsabilidad, el encargo, no podía decirle que no, y con una gran responsabilidad, ¿no? Claro. Pero nada, para mí fue un placer y un gusto realizar ese trabajo y lo tengo también dentro de mi trayectoria como artista, de uno de los trabajos más importantes también, como, aunque no en la superficie de cerámica, pero a óleo también tengo algunos trabajos realizados que también me enorgullece y bueno, está en mi currículum como artista. Así es. También has trabajado en la decoración de cerámica del altar mayor del Santuario del Santo. ¿Cómo se afronta una obra que va a permanecer para siempre en un templo y que, por supuesto, la gente va a ir para orar, para pedir y para encomendarse a esa imagen? Ese es un proyecto como anteriormente has comentado, es un proyecto era importantísimo. Esto fue por concurso. Sí, no me eligieron a mí porque eligieron a 3 ceramistas y nos presentamos a un concurso. Tuvimos que hacer pruebas pictóricas, bueno, pasar presupuesto, tiempo de ejecución y demás. Y bueno, los bocetos los realizó Paco Borrá, catedrático de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Y Juan Antonio Balbontín fue el arquitecto que llevaba el proyecto. Entonces, bueno, me eligieron a mí. La verdad que muy contento cuando me dieron la noticia que había sido elegido para realizar el trabajo, pero también una responsabilidad enorme. Eso no es un trabajo, eran 1.600 piezas, es un altar mayor de una parroquia, todo hecho en cerámica. Eso es un volumen de trabajo increíble, más de un año trabajando en ese proyecto, más de un año. Entonces, bueno, nada, afrontarlo con mucha ganas, con mucha ilusión y la verdad que tanto el arquitecto como el diseñador de los bocetos me hacían un seguimiento, el hermano mayor de la hermandad también,
me hacían un seguimiento. Los primeros paños que fui realizando, el seguimiento era casi semanalmente. Ya ellos, cuando vieron el proceso de elaboración del trabajo, cómo iban terminados, porque yo tenía que reflejar fielmente una copia de los bocetos. Yo no podía, yo tenía que hacer una copia exacta de los bocetos. Incluso los trazos a lápiz tenían que reflejarlo en la cerámica. Era una forma de trabajar más suelta, no tan exigente, pero bueno, que también el volumen de trabajo también era enorme, ¿no? Y eso, conforme iba terminando los paños, se iban empaquetando, yo siempre me quedaba con la última fila terminada para ir lanzando un paño con otro. Ellos me hacían un seguimiento, pero ya vieron el resultado del trabajo conforme se iba haciendo, y ya la confianza que tenían en mí pues era plena, ¿no? La verdad que un trabajo con una responsabilidad enorme, porque es un volumen de trabajo increíble, tantas piezas, te digo, las ampliaciones, los picados, los estarcidos, pero bueno, la verdad que es muy orgulloso del trabajo. Como te he dicho, ese trabajo se realiza una vez en la vida y súper orgulloso de esa obra. Y qué bonita sensación debe sentir cuando ahora totalmente, va, y ¿verdad? la dificultad... Y decir, esto lo he hecho yo. Exactamente, la dificultad también es cuando tú llegas a la ermita y ves ese trabajo, que has tenido que unir tantos paños, tantas piezas, eso, que te dé la sensación que lo he hecho en un mismo día. Ahí no hay corte de tonalidades, ahí no corte, todo se ve en conjunto armónico, un conjunto armónico, con tanto volumen de trabajo como es, todo se ve armónico, todo se ve igual, que si eso da la sensación que lo he hecho en un día. Y quizás hoy valoras más que cuando lo estabas haciendo, ¿verdad? Sí, hay veces esos trabajos así tan grandes, por ejemplo, el que está puesto también en la parroquia de Almonte, son trabajos de un volumen que yo mismo, cuando me pongo delante y lo veo, madre mía, ¿cómo he sido capaz de hacer esta obra, ¿no? Porque tiene un trabajo, una dedicación... De artista, además, bueno, de verdad, eso es así, de profesional, porque lo profesional va acompañado del artista, yo creo, ¿no? Tus obras también recuerdan las coronaciones como la de la Virgen de la Paz, la Virgen del Rocío, la Virgen de la Amargura o la Divina Pastora de las Almas. Y el cartel de Semana Santa de Marbella, casi nada. Sí, también. Al mirar atrás, ¿qué sientes viendo este recorrido y esta huella que va dejando en los corazones de estas hermandades? Pues nada, pues la verdad que muy orgulloso de todas estas obras, es un orgullo. Reflejar esa efeméride tan importante para las hermandades en un retablo cerámico, en este caso de conmemorativo a la coronación canónica o por motivo de la coronación canónica de las imágenes, es una responsabilidad para mí totalmente, pero la verdad que es un orgullo, una satisfacción de ver esos trabajos después expuestos en la calle como están públicamente, y poderlo observar después del tiempo y recrearte en la elaboración, en el trabajo, y es un orgullo, Y sobre todo contar que tu nombre ya cuenta como legado e historia para esa hermandad. Sí, también lo más bonito, ¿verdad? Dentro de su historia figura también mi nombre como artista a la hora de haber realizado ese trabajo, claro. Carmelo, el proyecto más complicado que has hecho, el que tú digas, esto ya es lo último. Más complicado en volumen, ese que hemos hablado del altar mayor de la parroquia de la Ermita del Santo de Valverde. Ese te enseñó mucho. En volumen ese. Después otros trabajos también de mucha elaboración, el retablo cerámico conmemorativo de la coronación canónica de la Virgen del Rocío, que está puesto en Almonte. Ese trabajo igual, son 3 por 4 metros. La Virgen está a tamaño real, y la composición artística, la decoración artística que tiene es muy elaborada. O sea, es un trabajo con una complejidad. Es igual que he comentado anteriormente, son trabajos que tú, cuando lo ves, te tiene que dar la sensación que lo has hecho en un día. Ese volumen de trabajo, que todas las tonalidades sean armónicas, que no se vean cortes, que no se vean esos colores más altos, más bajos, ¿sabes? Que todo se vea en conjunto armónico, que dé la sensación que se ha hecho
y igual que este de Almonte, pues el último que he hecho también realizado para la Hermandad de Cerro del Águila, que también es un trabajo de 3 por 4 metros y tiene una dificultad por el volumen y son los trabajos quizás con más dificultad por el hecho de su volumen, de ¿no? Del tamaño, claro. Que tiene. Tus obras se encuentran también en muchos lugares. ¿Hasta dónde ha viajado la más lejana? Pues la más lejana hay un retablo cerámico en Francia, de la Virgen del Rocío. ¿En Francia? En Francia, sí, sí. Sí, a través de la Hermandad de Rocío de Villalba, que ellos tienen contacto con una familia de Francia que hacen el camino y el rocío todos los años con Villalba, y tuvieron una invitación para que visitaran Francia y la hermandad y eso, y le llevaron de regalo un retablo cerámico de la Virgen del Rocío. Bueno, ver tu obra en Francia, yo creo que eso debería de sentir un orgulloso, también, ¿verdad? Un orgullo, un claro, orgullo. claro. Qué bien. Totalmente. Después de tantos años, seguro que hay recuerdos muy entrañables. ¿Podría compartir alguna anécdota o momento que guardes con especial cariño, Carmelo? Hay recuerdos muy bonitos. Muy bonitos. Sí, sí. En todo el proceso, porque mira, lo que en una hermandad, el primer contacto que tenemos, que es un contacto digamos laboral, porque iniciamos un contacto laboral, terminamos con un contacto de afecto y de amistad, que es lo más importante, ¿no? Y tengo anécdotas muy bonitas en las inauguraciones, ¿no? Personas que tú no conoces, bueno, prácticamente que no conoces, y se te acerca y te expresa o te da las gracias por el trabajo bien realizado de su imagen. Un ejemplo también puedo ponerlo como anécdota, ¿no? Cuando se estaba colocando el retablo cerámico de Almonte de la Virgen del Rocío, yo estaba presente, llevé las piezas y estaba presente mientras que los albañiles estaban colocando el retablo. Ese retablo no se tapó conforme se iba colocando, porque era muy grande y eso, y conforme lo iba colocando, pues se iba viendo. Y yo estaba allí, bueno, viendo cómo se estaba colocando, pendiente también de las piezas y demás, y yo me estaba llenando de la impresión del pueblo de Almonte conforme iba viendo el resultado de la obra que se iba colocando, ¿no? Las personas, sin saber que yo era el autor de la obra, iban expresando, ¿vale?, su sensación. Y tú entonces, por allí para mí, estabas, ¿no? yo estaba allí y para mí era, la verdad, una satisfacción y un orgullo, porque Claro. es un trabajo de tanta responsabilidad, ¿no? Hacer la Virgen del Rocío para Almonte a tamaño real, y que el pueblo fuera expresando ellos expresaban, las personas expresaban Lo que sentía, exactamente. Y la verdad que para mí era una satisfacción observar y ver el pueblo cómo expresaba. Yo creo que esos son los halagos, los elogios más sinceros, porque no Sí, sabe que está el totalmente. artista delante. Es la mayor satisfacción que uno puede tener, una persona que no te conozca de nada y eso, y venga a decirte enhorabuena por la obra que has hecho, Y además que todo lo que hemos visto, sí, la verdad que se ha ido produciendo y emitiéndose aquí en la tele. En la trayectoria hay momentos muy bonitos. Mira, precisamente haciendo el retablo cerámico de nuestro Padre Jesús Nazareno de Rota. Un retablo también muy bonito, donde iban las dos imágenes. Bueno, como te he dicho, creamos un vínculo de amistad con miembros de la hermandad, que lo seguimos manteniendo, y había un miembro de la hermandad que me mandaba los audios de las personas mayores, porque el Nazareno de Rota es la imagen más venerada de Rota, es la imagen con más devoción de Rota. Y él me mandaba los audios de las personas mayores, cómo me animaban en cierta medida, a que hiciera la imagen tal como era, hazlo bonito, ¿sabes? Para mí era, vamos, se me ponían los pelos de punta, porque una persona mayor que con tanta devoción te transmitiera ese, ¿sabes? Para mí era una responsabilidad también, porque tenía en mis manos su devoción, ¿sabes? Y en cierta medida era un estímulo para hacer la obra, y hacerla bien, pero también una responsabilidad, que tenía en mis manos la devoción de un pueblo, en este caso, vamos, igual que el de Rota, el de otras hermandades que tienes en tus manos,
Tienes que representar la devoción y que la imagen exprese realmente lo que es la imagen que representa, claro. Es que no hay ningún tipo de variación de ver esta artesanía que haces con tus propias manos al ver una imagen, una fotografía con la imagen que se está plasmando. Sí, es una auténtica maravilla. Es lo que intento y es lo que me exijo, ¿no? Que es también bonito en mi trayectoria no conformarme ya con un nivel, sino que es bonito de seguir aspirando a más, que es lo que intento, ¿no? Que seguir progresando. Aunque ya es difícil, ¿no? Ya rayar, pero bueno, intento de que... Todos los días aprender un poco más, sí, ¿verdad? Sí, en este oficio nunca se deja de aprender. Todos los días aprendes algo y te enriquece y el afán de superación y querer mejorar todo lo que haces, pues es bonito. Es lo que hace grande al artista. Exacto, también. Exacto. Eso es así. Tienes una obra muy especial en tu propio pueblo. Fíjate que en tu propio pueblo que se te reconozca, y ya mencionabas que fue la primera vez que hiciste un cartel y de alguna forma te animaron a continuar porque no se te daba aquello muy malamente. El retablo dedicado a Santa Águeda en la parroquia de San Bartolomé. Perdón. Sí. ¿Qué sientes cuando tu arte queda para siempre en el lugar donde naciste y sobre todo en el que creciste como persona y como profesional? La verdad que bueno, es muy bonito, ¿no? Tener un retablo cerámico de tu patrona en el interior de la parroquia, porque el retablo está colocado en el interior de la parroquia como altar y es muy bonito, bueno, el sitio donde me bauticé, donde me casé, donde se han bautizado mis hijos, donde pues la verdad que también es una satisfacción, es un orgullo para mí tener este retablo de mi patrona en mi pueblo, ¿no? Qué bien. Sí, sí. Ahora mismo estamos pensando en todas las personas, evidentemente, que nos están viendo, en qué proyectos te encuentras ahora mismo, Carmelo, porque ahora, no sé, después de todo lo que hemos visto, que es algo impresionante, ¿en qué te encuentras ahora mismo de forma objetiva? Sí, ahora mismo es una época donde el taller está... Bueno, el taller, estoy... ¿Hasta arriba? A tope, gracias a Dios. Hasta tu casa, yo creo. Casi siempre estoy a tope. Eso es. Pero hay veces que a lo mejor por la exigencia de entrega de fechas y eso, pues estoy más agobiado a la hora de... Pero casi siempre gracias a Dios, casi siempre estoy a tope. Muy bien. Mira, hace poco entregué 2 retablos cerámicos para Vélez Rubio, Almería. Qué bien, qué bonito para Almería. Hoy en día, gracias a las redes sociales, pues es una ventana abierta al mundo y ya los trabajos no solamente son para Huelva y provincia, ya son trabajos para Andalucía, bueno, para Alicante, para Ciudad Real, y esos 2 retablos los acabo de entregar hace poco tiempo y he finalizado un rótulo para una Cruz de Mayo de Bonares y estoy también terminando, te digo, estoy terminando un trabajo para Torre del Campo, para Jaén. También está ya prácticamente terminado y empezando uno para Escasena del Campo, la Virgen de Luna. Qué bueno. Entonces, qué bien. ¿No? Embarcado en varios trabajos al mismo tiempo. Sí, porque antes de terminar un trabajo, como ya los últimos procesos son menos elaborados, que son ya son retoques más simples, ya más sombra, leve. Brillo, entonces me da la oportunidad que mientras que hago ese trabajo de los últimos retoques y las últimas cocciones, puedo iniciar otro trabajo y empezar con otro trabajo. Entonces casi siempre estoy terminando uno prácticamente y ya con el inicio del otro. Qué bien, mira, claro. Eso te lo iba a preguntar yo también, porque digo, como una última duda que tenía, que era esa, y no lo ha aclarado perfectamente. Por tanto, que sepan ustedes también, los que encargan estos trabajos tan profesionales, que os llega, en este caso, una vez que no se termina, no se concluye la obra, cuando hay veces que bueno, lo paso mal en el sentido de que no puedo atender a todo el mundo como yo quisiera, ¿sabes? Entonces, me cuesta mucho trabajo decir que no a un encargo, aunque no pueda, pero me cuesta mucho trabajo decir que no. Y hay veces que, claro, que no puedo atender a todo el mundo porque, bueno, en el taller trabajo yo solo, por supuesto. ¿sabes? Y que la gente te quiera a ti, Carmelo. Sí, porque es un trabajo, es una obra que desde que empieza, como te he dicho, hasta que termina, desde el picado, desde el estarcido, desde el perfilado. Lleva tu propio. Tú. Es que así. Y es un trabajo, no es decir, cuando en los talleres de cerámica antes había muchos aprendices, pero no se dedicaba exclusivamente
como yo estoy dedicado al 90% al retablo cerámico, había zócalo, había rótulo, había cenefa, que son trabajos más llevaderos, más sencillos de ejecutar. Entonces podía tener una persona haciendo este tipo de trabajo que es más fácil, ¿no? Pero el retablo cerámico, desde que empieza hasta que termine, porque yo sé dónde pongo la aguja y sé dónde pongo el pincel, sé cómo perfilo, entonces desde que empiezo hasta que termino tengo que hacerlo yo. Qué bien. Y bueno, yo intento en todo lo posible atender a todo el mundo lo mejor que puedo, pero hay veces que, bueno, en plazos y en fecha que se puede retrasar un poco el trabajo, pero por ese motivo, porque... Es una circunstancia justificable perfectamente, Exacto, que es a causa del trabajo y que nos falte. Y yo creo que los clientes también lo comprenden y lo entienden. Por supuesto. A mí me gustaría eso, hemos hablado del tema de poder hacer o realizar la obra, pero ¿cómo podrían, como clientes, ahora mismo que están viéndonos pues muchísimas personas porque estamos en abierto, contactar contigo para poder hacer un encargo? Porque tenemos, desde el cuadro que hemos visto perfectamente del Gran Poder, como estos pequeños azulejos que nos mencionaba anteriormente, dándole siempre un toque pues bastante catalogado por su antigüedad, ¿no? Sí. Que de hecho, y también un picado que hace mención a esa longevidad del azulejo, sí. ¿no? ¿Cómo podemos hacer también para contactar contigo de alguna forma que nos suponga un poco facilidades en cuanto a poder hablar? Puede contactar conmigo a través de redes sociales, a través de Facebook, Instagram, o hay quien tiene mi teléfono personal o a través de cualquier hermandad a la que le he realizado trabajo, que ya son muchas, y bueno, yo encantado atiendo a todo el mundo y intento de atender a todo el mundo bien, haga o no haga el trabajo, y facilitarle todo lo que yo le pueda facilitar al cliente, que esté en mis manos, pues lo pongo a su disposición. Pues yo creo, Carmelo, que llegado a este punto siempre dejo a los invitados que dé ya su última palabra, su último testigo, y bueno, y sobre todo pues a mí me ha encantado, sobre todo tenerte en este programa, en este plató, en el cual hemos conocido muchísimo acerca de ti, muchísimo acerca de este gremio que es tan bonito como es la cerámica. Es un mundo muy complicado, es un mundo muy longevo y es un mundo que al final, gracias a personas como tú, mantienen en el tiempo. Por tanto, tienes la palabra para que puedas expresarte y tienes tu cámara abierta para que podamos escucharte. Pues nada, para mí es un placer estar aquí contigo y con los televidentes y expresar y dar a conocer el oficio al cual me dedico, y nada, para mí, como he dicho, es una satisfacción y un orgullo hacer lo que hago. Me considero un privilegiado por hacer lo que hago y cómo lo hago, porque tengo el taller en mi misma casa y gracias a Dios no me falta el trabajo, y es un privilegio hacer lo que me gusta en mi misma casa. También quiero invitarte, tanto a ti como a las personas que nos están viendo, que quieran visitar el taller. Para mí es un placer de recibir a todo el mundo y poderle expresar y in situ en el taller el proceso de elaboración, que todas las personas se quedan sorprendidas por la complejidad y por la elaboración que tiene hacer un retablo cerámico en este caso, que es lo más dificultoso. Y tanto que sí, y además que ahí también estaremos, evidentemente, pasado esta Semana Santa, cuando nos quedemos un poco también más tranquilos, sobre todo, claro, porque visitar ese estudio tan bonito y sobre todo esa invitación que nos hace llegar, para nosotros es muy importante, y sobre todo darte las gracias por haber asistido a este programa. Gracias a vosotros por la invitación, un placer. Bueno, pues ya sabéis, un gremio muy bonito, una profesión que sin duda, gracias a personas como ellos, que hemos conocido a Óscar, y en este caso a este señor profesional también, Carmelo, que nos ha encantado también escucharlo, pues enriquece nuestra historia y sigue dejando y perdurando en el tiempo, sobre todo con este arte religioso y con cualquier otro, que al final es su única pretensión, dejar un legado inmortalizado para todos y para todas. Por tanto, muchísimas gracias también a vosotros por acompañarnos un día más y nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa.